Esto pasó en Desiguales. ¿Qué es la vivienda hoy para un argentino? ¿Es el sueño de la casa propia o es saber que eso nunca va a ocurrir y en un punto es un derecho que no se va a poder conquistar? ¿Es una vivienda pensada desde el Estado como una función social a la que accedemos los argentinos para un bienestar no solo personal sino colectivo? ¿O tiene que ver con la inversión, tiene que ver con el bienestar propio, tiene que ver con poner dólares en ladrillos? Reitero, marcados por un eje que es: ¿puedo o no puedo tener un techo donde vivir? Hay que entender que la gran cantidad de gente se agolpa y se agrupa en las grandes urbes y realmente no ha habido, digamos, planes de construcción o incentivos para la construcción para destinarlo justamente al mercado locativo, ¿no? Este es un tema que se ha intentado varias veces, se ha eliminado este incentivo y en base a eso justamente es, digamos, difícil acceso. Y por otro lado, obviamente, nosotros desde la Cámara Inmobiliaria Argentina tenemos un lema que es convertir un inquilino en propietario, obviamente, que esa sería, digamos, la situación y estamos trabajando. Y creo que con Gervasio nos une el mismo, digamos, impulso, que es buscar una solución al tema habitacional de la vivienda de la familia argentina. Gervasio, ¿por qué es tan difícil acceder a la vivienda en la Argentina? Yo no creo que sea un problema de la inflación, no creo que tampoco sea un problema de la gente que se agolpa en las ciudades y tampoco creo que sea un problema de que el Estado no construye. No lo creo porque durante el 2003 y al 2015 se construyeron viviendas como nunca en la historia se había construido. 2003, 2015. 2003-2015. Alrededor de 1.300.000 viviendas se construyeron en esa etapa. Sin embargo, esa misma etapa termina con más inquilinos que con la que había comenzado. Después, creo que hay épocas en la historia argentina en donde un trabajador podía acceder a comprarse una vivienda y en esa época también había inflación. Es importante acá entender que por un lado está del lado privado que haya incentivos para inversión, fundamentalmente para vivienda, para abastecer todo el mercado locativo de viviendas. Y por otro lado, por supuesto, está la función social del Estado de poder ayudar y colaborar con aquellas partes que no pueden llegar o que tienen otra problemática que obviamente es muy entendible. Se terminó esto de que los inquilinos tenemos que hacer buena letra para que el propietario nos cuide. Primero que no es así. Segundo que se terminó. Que si nos organizamos, y nos organizamos en todo el país y peleamos por una ley, es porque entendimos que no tenemos que hacer buena letra para que un propietario nos deje alquilar en la vivienda o no. ¿Sí? ¿A qué llamas buena letra? Buena letra es decirle todo que sí. Está. Básicamente. Pero además... Pero espera, Claudio dice que en un momento era muy virtuosa la relación y que efectivamente se acordaba entre partes, más allá y más abajo de la inflación, ¿no? Que en algún momento esto funciona así. Bueno, yo creo que no. Lo que creo es que el mercado plantea cuidar al buen inquilino y el mercado entiende, no solo al inquilino, a todos, pero en este caso al inquilino, el mercado entiende como bueno, como si hubiese una cuestión moral, ética, a aquel que acepta las condiciones del mercado sin chistar. Nosotros tenemos una frase en las organizaciones que medio lo tomamos y lo reversionamos para hacérselos volver también, que es: si no te gusta, andate. Fundamentalmente un buen inquilino es un inquilino que pasa desapercibido. Vamos a ponerlo en estos términos. Lo que decís es terrible. Esto es normal en cualquier situación. ¿Por qué decís que es terrible, Gervasio? O sea, un señor que no paga una cuota de un banco está bien. Es una persona buena. Entonces, es malo que pedirle a un inquilino que pague el alquiler. Antecedente. ¿Un inquilino bueno es el que pasa desapercibido? Pasa desapercibido en términos que no hay nada que reclamarle, porque obviamente si las partes se pusieron de acuerdo en un contrato de locación y en unas condiciones, justamente no tiene por qué haber un desacuerdo en el uso de la cosa. Esto es la inmobiliaria.
Esto es la privatización mercado. absoluta, la privatización absoluta del acceso a la vivienda. Lo que dice la AFIP es que hay 170.000 registrados que pagan impuestos por percibir renta. Y la AFIP estima, porque tienen datos, de que hay 600.000 personas que deberían pagar impuestos porque perciben renta. Llegan entonces al resultado de que el 75% de las personas que perciben algún tipo de renta por alquiler no blanquean esas rentas, esas ganancias. Por supuesto, pero además, está mal, y eso si está hacemos mal. una Y encuesta, eso está acá mal. somos unos cuantos. En ningún momento Acá somos unos convalidamos cuantos. eso. Si hacemos una No encuesta acá convalidamos eso. de quién recibe una factura por el pago del alquiler, no quiero comprometer a nadie. Ah, yo sí quiero Perdón. comprometerlos. Pero Yo sí seguramente, quiero que levanten la mano. nadie recibe una factura por el pago del Yo, alquiler. yo voy a hacer otra Dale. le sumo a esa apuesta. ¿Cuántos de estos inquilinos, existiendo el aplicativo de AFIP, agarraron y dijeron, yo soy inquilino de esta propiedad, que lo pueden hacer, y denuncian el contrato en la AFIP? ¿Por qué no lo hacen? El inquilino tiene que ser bueno, No. tiene que hacer que Pero, se cumpla perdón, la ley. es pedir los derechos. tiene que pasar desapercibido. Yo te digo la verdad, si un inquilino registra el contrato de alquiler del Bueno, propietario, recién no pasa Había un tuit desapercibido. recién, Claro. Claudio, había un tuit recién, porque pueden Sí. tuitear con el hashtag desiguales y los vamos compartiendo, que decía, inquilino que denuncia o inquilino que Olvídate. levanta la mano, No lo inquilino que renuevan. pasa a la lista negra. Lo vi recién que pasó. No sé ¿Cuál quién es lo la escribió, lista pero- negra? Que no hay te listas renuevan, negras acá. que no te Digo, renuevan. lo dijo un televidente, digo, O yo vi sea, que en la Yo puedo decir una circulaban. cosita con respecto Sí. a lo que planteó Claudio. Hay que inundar el mercado de viviendas. Yo no quiero hacer aguafiestas, pero en la ciudad de Buenos Aires hay una vivienda cada 2 personas. Hay 1.500.000 viviendas y hay 3 millones de habitantes desde el año O 47. sea, Buenos Aires está inundada de Buenos Aires oferta, está digamos. inundadísima. Lo que no se dice es que de ese 1.500.000 viviendas, una cada 2 personas. Por eso yo insisto tanto en que en realidad no hay que llenar el mercado, sino distribuir mejor eso que hay. De ese 1.500.000 viviendas que hay en la ciudad de Buenos Aires, el censo 2010 estima 300.000 viviendas vacías. Ujú. Para 2010, especulación. hablamos de 2010, Si ustedes pasaron pasan 11 por la años. noche por Puerto Madero, verán que no hay una ventana iluminada. Ujú. ¿Qué pensás, Claudio, de todo lo que ocurrió alrededor de los créditos UBA? Bueno, entiendo que ha sido un error de cálculo posiblemente. ¿De quién? O, fundamentalmente para mí subestimaron el tema de la inflación. O sea, obviamente el anuncio que habían hecho en su momento era bajar la inflación y estos créditos obviamente al estar atados a la inflación corren esa suerte, está claro en ese sentido. Ujú. Y desde ya, digamos, entendemos que hay que encontrar una solución y esta es una alternativa que plantea el gobierno que entendemos va a ayudar a muchas familias desde ya, ¿no? Gervasio. Ese es el punto. Yo agregar que el crédito UBA fue copiado del crédito hipotecario de Pinochet de Chile, que Vuelven a aparecer las dictaduras, ¿no? En la regulación del mercado. Yo tenía una inmobiliario. familiar que cuando le dije, che, ¿qué onda esto, tía? Me dijo, no se te ocurra. Chile. Esto ya lo vivimos. Bueno, con la 1050. Exacto. Cuando Macri anuncia el crédito UBA, nosotros, las organizaciones de inquilinos, porque él dice va a ser como un alquiler en la conferencia que dio. Lo habían vendido como eso, Sí, ¿no? nosotros ese día dijimos que no había que tomar el crédito UBA porque era una estafa. Y a mí me parece que también, por una cuestión también del futuro, de lo que viene, es bueno acordarse no solo de la responsabilidad del gobierno en ese momento, sino también de la responsabilidad que tuvo el mercado inmobiliario. ¿Por qué? Porque el mercado inmobiliario, los representantes del mercado inmobiliario, que piensan a corto plazo, lo que hicieron en ese momento fue promover por todos los medios de comunicación que había que tomar el crédito hipotecario. Tanto que, yo me acuerdo de uno del mercado inmobiliario que decía, si no tenés ahorros, pedile a tus familiares para poder acceder a tu casa propia. Algo que pasó mucho en España, que por suerte no se llegó acá en Argentina, pero como en España pidieron muchos créditos a los familiares, fue una de las causas también de suicidio de gente que no pudo pagar el crédito, porque quedó endeudada con familiares. Ujú. Acá no llegamos a eso, por supuesto, pero digo, la perversión del mercado, y yo creo que también hay que recordar las responsabilidades del sector, porque el problema de la vivienda en Argentina no es
solo un problema del Estado que no hizo tal o cual cosa. El problema de la crisis habitacional en Argentina también, y fundamentalmente creo yo, es un problema del mercado inmobiliario que es responsable